Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, ahí en Primera de Juan, gloria a Dios, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, hermanos. Aleluya. Grande nuestro Dios. Vamos a leer ahí. En Primera de Juan, capítulo 2. Aleluya. Del 1 al 6. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Leamos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6 de la palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote y glorificándote, Dios, dándote gloria, honra y alabanza, Señor. Vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que ministre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Algunos de los principios, hermanos, que es necesario que entendamos para conocer a nuestro Dios. Estos son algunos de los principios que habla el apóstol Juan, hermanos, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, que habla solamente, que dice, Cristo es nuestro abogado. El primer punto que nos trata ahí, hermano, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El apóstol nos dice claramente, hermanos, y nos deja estas palabras, hijitos míos, les dejo, escribo para que no pequéis. Les dejo estas cosas para que no se equivoquen, para que puedan permanecer, para que puedan seguir adelante. Y luego solamente encierra y dice, y si alguno, por alguna razón, hermano, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es importante que entendamos, hermanos, mucha gente se equivoca, comete errores y se aparta de Dios, ya no quiere volver a Dios. Porque el enemigo viene y le pone, hermano, en su cabeza, en su mente, en su corazón, una manera de sentir, de decir que Dios no lo va a perdonar. Pero claramente nos dice, hermano, yo siempre les he dicho que mientras usted y yo tengamos vida, hay oportunidad. La humanidad se ha equivocado, ha cometido errores, pero se ha apartado. Pero ¿qué dice el mismo libro de Santiago, hermanos? En el capítulo 5, versículo 19 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, es lo que dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso nos dice, hermanos, si usted y yo vemos que alguien se ha extraviado, tenemos que decirle que hay oportunidad. La misma palabra, pues dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O le digo, hermanos, si alguna persona que usted conoce, porque yo y usted conocemos a mucho pueblo, hermano, que estuvo sentado juntamente con nosotros, estuvo aquí glorificando a Dios, cantando alabanza, levantando sus manos, gritando gloria a Dios, han experimentado la salvación, han experimentado la sanidad, han experimentado liberación, han experimentado tantas cosas, pero sin embargo, hermanos, tal vez el mundo, hermanos, que ofrece tantas cosas,
han caído en la tentación y no han podido vencer. Pero usted y yo tenemos que decirles esta palabra: Dios te da una nueva oportunidad. Vuélvete a Dios. Por eso dice Santiago que si alguien hiciera volver a una alma, hermanos, salvará, pero si hubiera volver a una persona de su camino, de su error, salvará una alma y perdonará multitud de pecados. La gente tiene que saber, hermanos, que mientras usted y yo tengamos vidas, si nos hemos equivocado, si nos hemos apartado del camino, hay oportunidad de que regreses. Porque la misma palabra y el consejo que nos da el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas te escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro intercesor? Jesús, hermanos. ¿Quién fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario? Jesús. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado, Él es el que intercede al Padre por medio de Jesucristo. Por eso dice tu palabra, cuando antes de Él ascender, si todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. ¿Por qué? Porque es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro sanador, es nuestro libertador, es nuestro todo. Cristo pagó el precio para la salvación. Así que nos dice claramente el apóstol Juan: si alguien se equivoca, alguien comete un error, hay oportunidad. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse de su pecado, arrepentirse de su rebelión, arrepentirse del mal camino que ha seguido, se vuelva a Dios y Dios lo recibe. Pero tenemos que venir arrepentidos de no volverlo a hacer, hermanos. Porque claramente dice, si volvemos a hacer el pecado, hermano, ya no hay otra salvación. Solamente Jesús es el único y salvador. Dice, y Él es el propiciación por nuestros pecados. Él fue el que pagó en la cruz del Calvario, dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso mismo dijo Jesús, claramente. Porque Él amó al mundo, hermanos, de todo su corazón, y entregó su vida por Él. Por eso dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí está clara la palabra. Por eso nos dice el apóstol Juan, hermanos, hablándonos con amor, hablándonos con cariño: estas cosas os escribo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si vivimos conforme su palabra, si vivimos conforme el conocimiento de Dios, realmente podemos entender, hermanos, que le hemos conocido. ¿Cuántas personas, hermanos, hoy en nuestros días, hermanos, tienen miedo de muchas cosas? ¿Sabe por qué tienen miedo, hermanos? Porque realmente no le han conocido. Porque la misma palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino da un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Es lo que nos dice la palabra en el libro de Filipenses. Dios no me ha dado a ti y a mí un espíritu de cobardía, hermanos. Él nos da un espíritu de poder, de autoridad, hermanos. Aunque dice, como dicen los salmos, hermanos, aunque el enemigo se levantara en contra de mí, no prosperará. Porque yo estoy confiando en un Dios de poder. Dios tiene el poder. Por eso dice claramente, si sabemos que nosotros le hemos conocido, solamente hay que vivir la palabra, hay que guardarla, hermano. ¿Qué es guardar la palabra? Que yo viva conforme sus mandamientos, conforme el conocimiento, la revelación de Dios, hermano. No que viva a mi manera, como yo quiero. Yo tengo que aprender a vivir conforme a la palabra. Si no vivo conforme a la palabra, ¿qué es lo que me dice claramente? Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, no guarda su palabra, ¿qué dice? El tal es mentiroso. Claramente así nos dice la palabra. Y el que dice, yo le conozco, porque cuántas personas nos dicen, ya le conocí, pero guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Porque claramente dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así habla la palabra, hermanos. Fuerte, real, clara. No puedo decir que le conozco y no vivo conforme a su palabra. Mucha gente dice que conoce a Dios, pero lo que ha oído, pero personalmente no le ha conocido.
Mucha gente le conoce de oídas, pero realmente no ha experimentado una salvación. Realmente no ha experimentado una relación con Jesús. Y esto es lo que tenemos que entender. El que le conoce y guarda su palabra, dice, el que dice yo le conozco y no guarda su palabra o sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así dice. Y la verdad no está en él. Porque no vive conforme a la palabra. Vivo como yo quiero. Vivo a mi manera. No como me guía el Espíritu Santo. No como me guía el Señor. Me guío por lo que yo siento. Me guío por lo que a mí me gusta. Mucha gente se guía por lo que le agrada, por lo que le gusta. Y Dios nos está diciendo otra cosa, hermanos, que tenemos que vivir conforme el conocimiento de su palabra, conforme la revelación de su palabra, hermanos. Y especialmente hoy que estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, y vendrán cosas más difíciles. Y usted y yo tenemos que aprender a permanecer en Él, porque dice claramente, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿El quién? El que vive, el que guarda su palabra. Por eso claramente le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, hermanos. Esta palabra nunca se debe apartar de nuestra boca. Tenemos que estar hablándola, declarándola día con día. Pues le digo, hermano, declare la palabra a su vida todos los días. Declare lo que sus promesas. Soy bendecido, soy sano, soy libre, soy transformado. Tengo la vida eterna porque Él me ha perdonado, Él me ha liberado, Él me ha restaurado. Yo tengo que estar confesando la palabra cada día, hermano, en cada momento, las promesas que Dios ha hecho conmigo. Por eso dice, y por el que guarda sus palabras, en él está el verdadero amor de Dios y se ha perfeccionado, porque eso sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cuántas personas dicen, ay, somos cristianos, pero viven a su manera? No aman a su prójimo. Recuerda aquellos que le dijo Jesús, hacen todo, dan diezmanamente al enebro, todo, pero les falta una cosa, amar a tu prójimo. No amaban a su prójimo. Y claramente el Señor les dijo, ¿cuál es el mandamiento perfecto? ¿O cuál es toda la ley, toda la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos hermanos viven, conocen la palabra, pero no aman al prójimo. No aman al que le rodea. No han aprendido a amarse a sí mismos, hermanos, porque la única manera que podemos amar a alguien más, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Si no nos amamos nosotros, no podemos amar a nadie. Porque la misma palabra dice el apóstol Pablo, ¿quién ha dañado su propio cuerpo? ¿Quién le ha golpeado su cuerpo? Nadie. Así mismo dice, así como nos amamos a nosotros mismos, tenemos que aprender a amar a aquel que nos rodea. Por eso dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Como anduvo el Señor, evangelizando, haciendo obras, orando, haciendo milagros, predicando la palabra, perseguido por los malos. El mismo enemigo, hermano, tira acechanza, tira basura sobre nosotros, porque no quiere que prosigamos adelante predicando esta verdad, predicando el mensaje de salvación. Por eso dice claramente el apóstol Juan, estas cosas escribo para que no se equivoquen. Estas cosas escribo para que no cometen errores. Estas cosas escrito para que no pequéis. ¿Para qué? Para que entendamos que tenemos que servirlo, hermanos, con un corazón sincero. Dice, hermanos, en el 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Es la misma palabra, hermanos. No estoy escribiendo otra palabra diferente. No estoy escribiendo algo más. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. La palabra de salvación, hermanos, la misma palabra que hemos tenido del principio, es la misma palabra. Su palabra no vuelve vacía, su palabra se cumple. Él mismo dijo, yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla.
Él no vino a pelear, a alegar la palabra. Él vino a cumplir la palabra, que la palabra se hiciera real. Es lo que vino a hacer, el cumplir la palabra. Por eso dice el 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Lo que hemos escuchado desde que lo conocimos, hermanos, es el mismo evangelio. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, será salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón, seremos salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente cumplir la palabra. El apóstol no está dando nuevo conocimiento. El apóstol no está dando nuevo mandamiento. El apóstol no está dando nueva palabra. El misma palabra, hermanos. Lo único que quiere es que aprendamos a ponerla por obra. Simplemente dice lo que han escuchado, tenido del principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es la misma. Por eso dice el apóstol, estas cosas escribo para que no se equivoquen, para que no pequéis, para que no erréis. La misma palabra que hemos escuchado toda nuestra vida, hermanos, es la misma. Él no ha cambiado. La misma palabra dice que el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no va a pasar. Séquese la hierba, séquese la flor, pero la palabra permanece. Todo se seca, todo se acaba, pero su palabra no se acaba. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan, hermano. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir en lo que hemos creído desde el principio. Por eso dice, sin embargo, el 8 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dice que la luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas que la luz. Hoy en nuestros días, hermanos, el mundo está igual. Aman más las tinieblas que la luz. Aman más lo que el mundo ofrece que lo que la palabra nos enseña. Si les hablamos la palabra, hermanos, conforme lo que dice, nos quieren callar. Ya no quieren escuchar, hermanos, los pecados que anuncia la palabra, hermanos. El pecado es pecado, no ha cambiado. La gente quiere componerle a su manera, pero la misma palabra nos enseña que sigue siendo pecado. Pero muchos no quieren, hermanos, aceptar lo que dice la palabra. Les hablamos de una manera, temas que hablan la palabra, hermanos, nos borran. Se quejan, nos reportan, porque la palabra les ofende. Recuerden cuando los discípulos le dijeron a Jesús, dura es esta palabra. Mira, se están yendo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se quieren ir vosotros también? Dura es esta palabra, le dijeron los discípulos a Jesús. Dura es esta palabra, mira, se van. ¿Se quieren ir vosotros también? ¿Y qué es lo que dice Pedro más adelante? En ti solo hay palabra de vida eterna. ¿En quién? En Cristo. Pues le digo, el mismo apóstol amado les dice y les declara, estas cosas escribo para que no pequéis. Estas cosas que escribo para que no pequéis. Sigue siendo la misma palabra, los mismos mandamientos. Es lo mismo, solamente quiere que usted y yo aprendamos a permanecer en lo que hemos creído, hermano. En un Salvador, en un sanador, en un libertador, en un Dios que todo lo puede. Que sigamos creyendo en Él. Por eso dice 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está en qué? En tinieblas. Claramente nos enseña la palabra, el que dice que está en luz,
que conoce la verdad, que la palabra se ha revelado y que tiene conocimiento de la palabra, sabe qué dice Dios, conoce los mandamientos, conoce todo esto, pero dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, está en pecado. Realmente Jesús no ha venido a su vida, le ha escuchado, pero realmente no ha experimentado una salvación. No ha recibido a Jesús y no tiene relación con Él. Por eso dice claramente, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece a la luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es nuestra lámpara, nuestra lumbrera, nuestra luz, que nos ilumina, que nos enseña, hermanos, el camino por donde debemos andar. Por eso es importante, hermanos, los principios bíblicos que nos habla el apóstol Juan, hermanos, para poder conocer a Dios. Lo que hemos escuchado del principio, hermanos. Creer que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Esta palabra de revelación es la misma palabra. El apóstol Juan dice, los mandamientos no han cambiado, la palabra no ha cambiado, porque Él es la misma. Solamente lo que hemos cambiado somos nosotros. El que le damos la otra interpretación somos nosotros, pero Dios sigue siendo el mismo, que le dice, volveos a las sendas antiguas, le dijo a su pueblo, volveos a las sendas antiguas, volveos a la revelación de la palabra, volveos al conocimiento de Dios. Vamos a ver lo que ha hecho Dios con usted y conmigo. Que nadie nos detenga, que nadie nos aparte de lo que hemos conocido y lo que hemos experimentado, porque simplemente dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero ¿qué dice? Pero el que aborrece a su hermano, ¿dónde está? En la oscuridad. ¿Cuánta gente, hermanos, realmente se enoja con su familia, con su pariente, con su amigo, y por años no se hablan? Por eso dice la palabra, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La oscuridad del pecado le ha cegado los ojos. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os han sido perdonados por su nombre. Es la misma palabra, el mismo conocimiento, la misma revelación, los mismos mandamientos. Solamente el apóstol les anima y les dice, permanezcan en ella, porque el que permanece en luz tiene vida eterna. El que permanece en su camino realmente le ha conocido, no solamente de oídas, sino de corazón. Dios quiere, hermanos, que usted y yo aprendamos o perseveremos en lo que hemos creído, en el conocimiento y la revelación de Dios. Yo le animo a confesar la palabra cada día. Declare las promesas. Gracias a Dios por mi salvación, gracias a Dios por mi sanidad, gracias a Dios por el cuidado, la protección que me das. Gracias a Dios por la revelación de tu palabra. Gracias a Dios por tu Espíritu Santo que dirige mis pasos. Gracias a Dios por abrir puertas. Gracias a Dios por bendecirme. Gracias a Dios por todo lo que haces. ¿Qué tengo que hacer yo? Estar declarando la palabra, las cosas que no son como si fuesen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que nos dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir proclamando, declarando la palabra a nuestras vidas todos los días. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. En este momento, Padre, venimos delante de ti. Tú conoces mi mente, mi corazón, mi vida. Tú conoces todas las cosas, Padre. Tú conoces el corazón de mis hermanos. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor, la situación, el problema, la angustia, la mortificación, Señor, por la cual ellos están pasando. En este momento, Padre,
Yo vengo dándote a ti la gloria. Yo vengo dándote a ti la honra, Padre. Yo te pido, Dios, que usted me ayude, Señor, a seguir adelante. Que usted venga fortaleciendo nuestras vidas, Señor, en cada momento. Que podamos, Señor, hablando tu palabra, lo que hemos aprendido del principio, la revelación de tu palabra, la salvación del alma, el perdón de nuestros pecados, el bautismo del Espíritu Santo, la restauración de mi vida, lo que has hecho, Padre. Ayúdame, Señor, a perseverar, que nadie me mueva, que nadie me mueva de lo que he creído, de tu palabra, de tus mandamientos, Señor, de tus preceptos, Padre. Que podamos continuar adelante, buscándote a ti, Señor, con sinceridad, buscándote a ti, Señor, con un corazón sincero. Perdónanos, Padre. Si te hemos fallado, perdónanos. Tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. Si nos hemos equivocado, perdónanos, Padre. Hemos cometido errores, perdónanos. Ayúdanos, Dios, que podamos buscarte con sinceridad. Ven a quitar lo que estorba en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo. Ven a quitar todo perturbo, Padre. Que te adore, que te bendiga, que te exalte por tu poder, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Dios, a perseverar en tu camino, a seguir guardando el conocimiento de tu palabra. Lo que hemos aprendido de gracia, Señor, ayuda a compartirla de gracia. Que le demos a otros, Señor, el consejo tuyo, Padre. En este momento, Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza, Padre. Te exaltamos por tu poder, por tus maravillas. Te exaltamos por tu grandeza, por el poder y la autoridad tuya, Padre. Gracias, Padre, en esta tarde, por este pequeño grupo, pues, Padre, que han podido estar en este lugar. Han venido con un corazón sincero. Te pido que bendiga su vida, su familia, su hogar, su trabajo, su entrada, su salida. Todo lo que hagan sea bendecido, sea prosperado, Padre. Te pido por aquellos que están en necesidad, en problema, en tristeza, Padre. Ven tú dando el gozo, la paz, la sanidad, la liberación, la restauración. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Venga obrando, Señor, su perfecta voluntad sobre las familias en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. A usted sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Grande nuestro Dios, hermanos.